Un aplauso a su presencia, porque Él está con nosotros. Dice su palabra que Él está en medio de nosotros, que si nosotros nos reunimos, Él está ahí. Entonces, Él está aquí. Amén. Así que quédate con su presencia, con su palabra, con su amor, y quédate expectante, atento a lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Amén, amén. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por presentarte, Señor, en medio de nosotros. Gracias, amado Espíritu Santo. Así como está, vamos a hacer nuestra declaración. Levante su mano derecha o levante su Biblia. Levante su Biblia y levante su mano o su celular. También ahí viene su Biblia. Le sugerimos que traiga una Biblia física, porque es la palabra activa. Es el testamento que tenemos y es es el camino, la dirección de fe y conducta que tenemos. Vamos a hacerlo fuerte a las 3. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén, amén. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos. Tome su lugar y le damos la bienvenida primeramente al Espíritu Santo, porque por Él estamos aquí, hermano. Por Él podemos respirar el día de hoy. Por Él podemos estar con nuestra familia y recibir una palabra de parte de Dios. Y por Él tenemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Gracias, amado Espíritu Santo. Y también les damos la bienvenida a las personas que están viéndonos o siguiéndonos por redes sociales, las personas que están aquí presentes, recordando que tenemos una visión en Gente Nueva a las Naciones, y es hacer discípulos de Jesucristo. Esa es nuestra visión que tenemos, basada en 4 pilares que están en sus costados: salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Son los 4 pilares que sostienen nuestra visión, y esos 4 pilares es todo lo que conforma todas las cosas que hacemos aquí en la iglesia. Es todo lo que llevamos a cabo. Todos los encuentros está derivado de salvación, y lo llevamos a un proceso de sanidad interior, sanidad física, para que posteriormente Dios nos entregue esa prosperidad. Y la prosperidad no nada más es dinero. Quiero romper ahí uno que otro idolito que esté en nuestro cerebro, en nuestra mente, porque la prosperidad no nada más es dinero. Puede haber una parte de dinero, pero no es la prosperidad dinero. Si usted cree que la prosperidad es dinero, se está limitando, porque la prosperidad no es dinero. Es más allá que el dinero. Y por último tenemos el propósito, y el propósito es algo de lo que Dios nos envía a hacer, a formar, y es donde nosotros nos es revelado para qué fuimos formados. Entonces volvemos a empezar. Fuimos enviados a ser discípulos de Jesucristo. Entonces eso es lo que hacemos en esta su casa, y lo que Dios nos ha mandado a hacer, que vamos a hacer hasta que Dios nos llame a cuentas, a estar en su presencia. Y el día de hoy quiero darle una palabra, va de la mano con algo de lo que hablamos la semana pasada y con algo de lo que hablamos en el discipulado de este jueves. En la reunión quiero comentarle que los jueves tenemos reuniones discipulares. La mayor parte son en la iglesia, algunas son en línea. Esas clases discipulares no está abierta a todo el público, está abierta a las personas que van de 4º módulo en adelante de la Academia de Discípulos, precisamente porque hacemos discípulos. Entonces, los que todavía no entran a la academia, que ya fueron a su encuentro cara a cara con Dios, les sugiero que se métase a la academia y termine su academia, porque en verdad es de bendición. En la academia de discípulos les damos ciertas bases en cuestión de fe, de comportamiento y de ciertas cosas, todas basadas en la palabra de Dios, para poder tener una dirección y empezar nosotros a entender un poco más de las escrituras y saber cuál es nuestra fe, porque hay veces que nos preguntan: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y qué haces? Pues voy a la iglesia. ¿Pero por qué te dices ser cristiano? Híjole, buena pregunta. Entonces, cuando ya entendemos por qué nos decimos ser cristianos, que seguimos los pasos de Jesús, que nos queremos parecer a Jesús, que tenemos la revelación de parte del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revela a Jesús, etcétera, entonces sabemos cuál es nuestra convicción, y no cualquier cosa nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, métase a la academia, y si no ha ido al encuentro, ¿cuántos de aquí no han ido al encuentro cara a cara? Levante su mano. ¿Quién no ha ido al encuentro cara a cara? Sin pena. No los voy a regañar ni les voy a decir nada, solamente los que no han ido al encuentro cara a cara con Dios,
en verdad viene este próximo mes, 26 y 27 de julio, sábado y domingo. Vaya al encuentro cara a cara con Dios. En verdad le transforma la vida. Y es el primer paso para un proceso discipular en el que Dios le va a empezar a hablar, le va a sanar, le va a prosperar, le va a liberar, le va a dar propósito y le va a hacer entender cosas de parte de Dios que muchas veces no sabemos. Hay muchas incógnitas en nuestra vida al paso de los años, al paso de nuestros años, que esas incógnitas nada más no son resueltas, no tienen respuesta, porque muchas veces no sabemos qué es lo que sucedió en tiempos atrás. Pero cuando nos damos cuenta qué fue lo que sucedió, de dónde Dios nos saca, qué es lo que Dios nos libera, qué es lo que Dios nos sana, entonces nos damos cuenta lo que no tenemos que repetir en nuestra siguiente generación. Entonces es parte de una libertad y es parte de lo que Dios nos lleva a no hacer lo mismo, nos lleva a no repetir lo mismo en nuestra siguiente generación. Entonces es bien importante, y bueno, después de invitarlo al encuentro cara a cara, que es bien importante, es parte de lo que Dios le puede ayudar muchísimo en todo lo porvenir. Entonces vamos a entrar a la palabra. Entonces esta palabra se llamó, o la titulé, La función de la palabra. Y la semana pasada entendimos o nos dimos cuenta que el mismo Espíritu nos lleva al desierto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Bueno, pues el Espíritu nos lleva al desierto, gracias. El Espíritu nos lleva al desierto, y el Espíritu es el lugar o el punto en el que nosotros podemos tener cercanía con Dios. Cuando nosotros tenemos cercanía con Dios, entonces tenemos ciertos procesos que no son malos, son procesos que nos llevan a crecimiento con Él. Entonces una persona, primeramente Jesús fue el que fue llevado, es el más conocido, por supuesto nuestro Señor, que fue al desierto, y después del desierto empezó a hacer una serie de cosas poderosas. Ahí empezó su ministerio. Pero hubieron otras personas que también fueron al desierto, que mencioné la semana pasada, y una de ellas fue Elías. Elías fue llevado al desierto por Dios. Dios fue el que le dio la palabra para que fuera al desierto, y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero una palabra tiene una función, y el desierto puede ser la introducción para que se cumpla esa palabra. Entonces, en el caso de Elías, lo estaban buscando para matarlo, un rey que ahorita vamos a mencionar, se llama Acab, y este rey, como lo estaba buscando para matarlo, el único lugar seguro era el desierto. O sea, qué cosas, nadie quiere ir al desierto y era el lugar seguro para mantener la vida a una persona. Entonces, como que lo vamos entendiendo y le vamos agarrando como, no amor, pero sí como comprensión a por qué hay procesos que vivimos en nuestra vida. Entonces, acompáñeme por favor a Santiago 5, del 17 al 18. Vamos a leer estos dos versículos. Abra su Biblia, por favor. Y si no, nos puede seguir acá arriba. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vea cómo una persona, esto estamos hablando, Santiago es una carta del apóstol Pablo escrita, y bueno, aquí se está hablando cómo se hace referencia a Elías, al profeta, pero cómo hace referencia de lo que sucedió, y dice que estaba sujeto a las mismas cosas, a las mismas pruebas que nosotros pudimos haber o podemos haber tenido. ¿Cuáles pruebas? Las pruebas que usted tenga. Esas pruebas son el desierto o parte del desierto, porque Jesús fue tentado en el desierto, y nosotros somos tentados o podemos llegar a ser tentados. Recuerde que Dios prueba, pero el enemigo tienta, ¿sí? Entonces no se confunda en esas áreas. Entonces nosotros vamos a poder ser tentados. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer que caigas. Dios no quiere que caigas, Dios quiere llevarte a otra dimensión. Entonces Elías había sido sometido o sujeto a las mismas tentaciones, a las mismas pasiones, a los mismos procesos que puede haber tenido actualmente, más de 2000 años, mucho más de 2000 años después que somos nosotros. Pues tenemos las mismas tentaciones, las mismas, hermano.
nada más que ahora con celular, y en ese entonces no existía el celular, pero es exactamente lo mismo. Entonces, en el tiempo de Elías surgieron varios reyes. Antes de Elías surgieron, bueno, habían muchos reyes, ahí usted puede leer en Primera y Segunda de Reyes los reyes que hubieron, pero hubo un rey, el rey Acab. El papá del rey Acab se llamaba Omri, me parece. Omri, es que no lo encuentro aquí. Pero fueron reyes que llevaron al pueblo de Israel a la idolatría. Resulta, Omri se llamaba el papá de Acab. Entonces, dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. ¿Qué fue lo que hizo el rey Acab? El rey Acab lo que hizo con el pueblo de Israel fue llevarlo a un proceso de idolatría muy fuerte, hermanos. El punto es que cuando ellos querían ir a Jerusalén, porque era donde tenían, vamos a decirlo así, sus raíces, y volver a regresar al punto cero, por decirlo de esta manera, al punto donde ellos podían tener una relación con Dios. Entonces, antes de subir a Jerusalén, lo que hizo el rey Acab fue poner becerros de oro al inicio de la subida, por decirlo de esta manera. No lo dice así, pero dice que para subir puso algunos ídolos. Entonces la gente era muy influenciable. Actualmente la gente puede ser muy influenciable con lo que ve alrededor, ¿sí? Y ahorita se desatan muchas cosas, corrientes, un montón, ¿cómo se le llaman a estos que ideologías, ¿no? Pero a los, sobre todo los jóvenes que creen que son algún animalito, ¿cómo se le llama? Terians. Bueno, así de influenciables eran, así de influenciables. Actualmente, pues es una corriente. En ese entonces eran influenciables en su forma de creer. El punto no es que quién tiene más o qué es lo que voy a hacer o cuál era el ídolo que pudiera tener más seguidores. El punto es de que estaban en contra de Dios, del Dios que les mostró todo lo que podía hacer, que está escrito, que fue el que hizo los cielos y la tierra. Y buscaban otras cosas, otros ídolos, otras personas, otros, pues ni siquiera eran personas, otros cosas, imágenes, esculturas, que pudiera ayudarles a algo que ellos ya sabían que no era la verdad, porque la verdad era Jesús. Bueno, en ese entonces todavía no llegaba Jesús, la verdad era Dios. Entonces ellos eran muy influenciables en esa área. Entonces introdujo el culto de los becerros de oro y levantó ídolos para evitar que Israel subiera a Jerusalén. Los mantuvo en idolatría y bajo maldición. Entonces viene un tiempo después y Acab se casa con una mujer que se llama Jezabel, que es hija de otro rey que pues también totalmente con mucha idolatría. Y Jezabel era una persona, lo voy a decir de esta manera, manipuladora, era una persona mandona, era una persona, y no porque fuera la hija del rey, porque no todos los hijos del rey son así. Ajá, hay hijos que eran muy condescendientes, hay hijos que por ser hijos de rey ayudaban a la gente, y esta mujer no era así, al contrario, hicieron cosas muy terribles, muy terribles. Entonces se casa con ella, y cada palabra que sucede a nuestro alrededor, quiero decirle que tiene una función. Cada palabra que nosotros recibimos tiene una función. Cada palabra que usted expresa tiene una función. Hay personas que están cerca de nosotros que yo les digo, cuida lo que hablas, porque lo que tú dices tiene una función. Todo lo que tú expresas tiene una función. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, ¿sí? Si bien dice la palabra que nuestra boca tenemos el poder de dar vida o de dar muerte, también nosotros tenemos que cuidar todo porque tiene una función. Dice la palabra que Dios, Jesús era el verbo es la palabra, y la palabra era Dios. Entonces, si nosotros expresamos la palabra cuando Jesús está en nuestro corazón, aguas, porque hay algo que si está, puedes desatar bendición o puedes desatar maldición. Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos. Entonces, diga conmigo, voy a cuidar mis palabras. Me voy a atrever a decir palabras de parte de Dios.
Y eso fue lo que hizo Elías. Elías se atrevió a decirle una palabra al rey de Israel, aún en contra de todo lo que tenía a su alrededor, y dijo que por su palabra no iba a llover y que después de un tiempo iba a volver a llover. Bueno, eso lo dijo 3 años y medio después, eso lo sabemos hoy. En ese entonces, cuando dijo que no iba a llover, no sabía cuánto tiempo iba a suceder o cuánto tiempo iba a pasar, pero se atrevió a decirlo, hermanos. Nosotros tenemos que ser esas personas que se atrevan a hablar de parte de Dios, no de lo que sentimos o de lo que creemos, sino hablar de parte de Dios. Y entonces, cuando hablamos de parte de Dios, sí va a suceder algo. Esa palabra va a tener una función, va a tener una trascendencia, va a suceder algo. Entonces, lea conmigo, por favor, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. Y dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra inspirada tiene algo que ver con lo que nosotros muchas veces decimos al contrario: es que no le entiendo a la Biblia. ¿Alguien ha dicho eso? Bueno, yo lo dije hace muchos años. Muchas veces sucede que cuando leemos decís: híjole, no le entiendo, es confusa, es enredada, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es de que a lo mejor nosotros no estamos inspirados, porque la palabra está inspirada por Dios, pero a lo mejor los inspirados, los que no están inspirados somos nosotros. Bueno, ¿qué es inspirado? La palabra inspiración proviene de un término griego que es theopneus, bueno, una palabra griega que se traduce literalmente como insuflado o soplado por Dios. Insuflado es meter aire a algo cerrado o gas. Ajá. Entonces, inspirado por Dios es soplado por Dios. Es una traducción, bueno, es de donde viene, del griego. Entonces, cuando la inspiración no viene como fuego, la inspiración no viene como algo físico, la inspiración es algo, es como un soplo, es un soplo apacible, dice la palabra. La inspiración no es así algo como, es que no sé ni cómo describirlo. Lo único que te puedo decir es un soplo, es una inspiración que tienes así. Cuando tienes un detalle, o sea, lo que decimos en estos tiempos, se te prende el foco. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es la expresión? Haga conmigo. Hágalo conmigo. ¿Qué fue lo que sucedió en su cuerpo? Introdujo aire. Hay una inspiración en usted, porque se dio cuenta de algo, de lo que Dios. No quiere decir que va a ir por el mundo y por supuesto que no, estamos de acuerdo. Pero cuando hay una inspiración de parte de Dios, algo sucede en nuestro cuerpo, físicamente. ¿Por qué? Porque Dios está insuflando, está metiendo aire, es un soplo apacible, algo que está en nosotros. Entonces dice la palabra, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros estamos buscando la palabra, entonces estamos buscando esa inspiración, estamos buscando esa revelación de parte de Dios hacia lo que queremos hacer, porque la palabra, diga conmigo, la palabra tiene una función. Y entonces dice que la palabra es útil para enseñar. Diga conmigo, la palabra es útil para enseñar. Entonces fíjese, enseñar viene de una palabra que es didácticos y quiere decir impartir conocimiento. La palabra enseñar es cuando te está diciendo cómo hacer las cosas, te está poniendo en contexto de todo lo que está sucediendo alrededor, que si hay, que si no hay. Por ejemplo, cuando de lo que le estoy hablando hay cosas que no dice la palabra, pero estuve buscando cómo era el contexto alrededor, cómo vivía Elías, por qué Elías llegó, por qué no llegó. Y de hecho no se habla de Elías antes de eso, sino se habla de su papá, y que era hijo de tal, que está escrito aquí, y etcétera. Pero no habla de más de Elías, pero son cosas que vienen alrededor. Pero eso es parte de, digamos, como del contexto, y de eso se trata, de enseñar esa parte. Ahora fíjese, Primera de Reyes 17:1, y aquí es donde entra Elías. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, que era el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, pues ¿quién es este? Bueno, póngase en el lugar de Acab.
llega una persona y dice, es que no va a haber lluvia. No va a haber lluvia de aquí por mi palabra. Pues quién es, o sea, qué egocéntrico, o sea, ¿cómo vienes si el rey soy yo, cómo me vienes a decir eso? ¿Por qué estaba sucediendo eso, hermanos? Hay gente que no entiende o que dice o critica mucho la parte de es que Dios, ¿cómo le pudo haber quitado el agua a la gente? ¿Qué no se daba cuenta que el agua es vital? Y si me meto en más, es que ¿por qué hay tantos niños que están sufriendo? ¿Y por qué hay tanta de cosas? ¿Y por qué hay asesinatos? ¿Y por qué si Dios fuera bueno? Hay muchas cosas que no entendemos, no nos damos cuenta porque no conocemos todo el contexto. Es decir, no nos enseñamos, no nos inspiramos de parte de Dios o no entendemos toda esa área y podemos criticar sin saber todo el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Si usted lee todo el contexto, lo que estaba sucediendo es de que Dios necesitaba mostrarles cuál era el poder que tenía Dios para que ellos creyeran. Porque los saca de Egipto, les pone una nube, les da de comer de día y de noche, todo lo que necesitaban ellos, les ponía por decirlo así, una fogata en las noches para que no tuvieran frío el pueblo. Y aún así lo desecharon, lo hicieron a un lado a Dios, lo negaron. Es algo natural. ¿Por qué? Porque dice la palabra que acabamos de leer en Santiago de que Elías estuvo bajo las mismas pasiones que cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Ese tipo de idolatría es lo mismo que vivimos el día de hoy. Ese tipo de desviaciones es la misma desviación que podemos vivir el día de hoy. Son las mismas cosas que podemos nosotros negar actualmente, aunque pudiste haber sido sanado de alguna enfermedad y decir, bueno, sí, pero fue el doctor o gloria a Dios por los doctores, ¿verdad que sí? Y nos han ayudado a todos. Pero hasta ellos son inspirados por Dios, por supuesto, unos se preparan más que otro. Pero si Dios no nos ayudaría, hay veces que ellos dirían, híjole, ahí sí no sé ni cómo le voy a hacer. Yo doy gracias a Dios por los doctores y siempre buscamos una persona con la que estés a gusto, ¿verdad? O sea, a lo mejor no es el mejor, pero si estás a gusto, tú sabes que esa persona te va a ayudar. Pero siempre está la parte de Dios, o el detalle nosotros de parte de Dios en el que decimos, sí sé que el doctor me puede ayudar, pero yo sé que Dios es el que me va a sanar. Yo lo sé que algo va a suceder. Entonces, en ese contexto, Dios lo que tenía que hacer era algo poderoso en medio del pueblo para que ellos volvieran a creer. Porque ellos no creían, habían dejado de creer, habían dejado de ver a Dios, habían dejado de sentir la parte que Dios les había sostenido, provisto, ayudado, todo lo que Dios les había dado. Entonces sucede que por la palabra de Dios, por la presencia de Dios que estaba Elías en ese entonces, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Cada palabra, repito, cada palabra tiene una función siempre y cuando venga de Dios. Elías le creyó a Dios y se atrevió a decir lo que Dios le había mandado. Hay veces que podemos sentir algo de parte de Dios y no nos atrevemos a decirlo. Hay veces que no nos atrevemos. Es que puede ser mis pensamientos, pueden ser mis emociones, puede ser de parte de Dios o puede ser el enemigo. Y esas son 4 cosas, son palabras que nos llegan a la mente y que a cualquiera de nosotros nos pueden suceder. O que podemos pensar, ¿cuál es? Si es palabra mía, Señor, o eres tú, ¿qué sucede? Bueno, si no te atreves, nunca vas a saber. Si no te atreves, no vas a saber si fue de parte de Dios o parte del enemigo. ¿Fuiste tú? No lo sabemos. Pero ahí Elías se atrevió a decir las cosas, no para quitar el agua, no para eliminar ese sustento, sino porque Dios tenía un plan preparado. O sea, no crea que Dios está así como que, a ver, hoy les voy a quitar el agua, mañana les voy a tapar el sol, y mañana, o sea, Dios no está, y a ver qué sucede de aquí a 2 días. No, hermano, Dios ya tiene toda la historia escrita, toda la historia. Entonces, cuando usted está pasando por ese proceso, por ese desierto que le decía, es porque Dios tiene el sustento para llevarlo a ese desierto y para sacarlo de ese desierto. Entonces, Elías le creyó a Dios y se atrevió. Elías tenía en contra a un pueblo. ¿Por qué? Porque el rey se casó con Jezabel, y Jezabel venía de un pueblo en el que la idolatría estaba muy cañona, muy fuerte, muy alto el nivel de idolatría, y lo introdujo al pueblo de Israel y por medio del rey. Mira, todo puede suceder en cualquier sociedad, pero si el rey o la cabeza implanta algo en ese lugar,
todos los demás lo van a seguir. Ajá. Es como cuando los papás no llegan a la palabra, y si los papás o la cabeza de la casa introduce algo a la casa, toda la familia lo va a seguir. Por eso es importante que la cabeza sea el primero en que siga a Dios. Me gustaría escuchar al menos algún amén. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que tiene que bajar la presencia, porque es el rey sacerdote en ese lugar, en esa casa, en ese hogar. Y regularmente las que lo bajan son las mujeres o las esposas. Gloria a Dios también cuando son los hijos. Pero el que tiene que hacerlo es la cabeza. Entonces, aquí sucede con la cabeza que es Acab, pues que lo tenía todo en contra Elías. Tenía en contra al rey, al pueblo, tenía en contra a los profetas de Baal. Tenía en contra a todos los profetas, 450 profetas. Y tenía en contra a todo el reino completo Elías. O sea, ¿quién se va a atrever? Una cosa es decirle a una persona así en cortito y decirle, oye, fíjate que si no corriges esto, pueden suceder estas cosas. No es lo mismo. No es lo mismo estar en medio de un municipio o en medio del Zócalo y decir, es que va a pasar esto. No es lo mismo, hermano. Y él estaba en medio, enfrente, tenía todo en contra. ¿Qué fue lo que sucedió? Es de que le dice Dios, te vas a ir al arroyo que está en Kirit, si no me equivoco, y ahí vas a estar bebiendo de ese arroyo, y yo te voy a sustentar por medio de los cuervos. Y literalmente él bebía del arroyo, y los cuervos diario le llevaban de comer a Elías. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una función. La palabra de parte de Dios por medio de Elías tenía una función, pero la palabra estaba trabajando con el pueblo y estaba trabajando con el que la dio. La palabra que se expone cuando el pastor, bueno, un servidor la da, no nada más está trabajando con el que la escucha, está trabajando con el que la dice. Hay veces que yo me estoy predicando a mí mismo y obviamente no lo voy a estar diciendo, pero hay veces que yo también me predico. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando por medio de la palabra. La palabra es viva. Si viene de parte de Dios, la palabra es viva y algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Algo puede transformar, algo puede cambiar. Y quiero decirle que si usted está atento a la palabra en el momento que se está dando, puede ser que en ese momento sea la palabra que usted necesite para no llevarse 40, 30 o una generación, 30 años o una generación completa de pérdida, hermano. Si usted está atento a la palabra, entonces se puede ahorrar muchos años de pérdida. ¿En qué área? En el área que usted quiere, en el área que Dios está trabajando con usted. Pero solamente Dios y usted sabe si esa palabra es para usted o no. Pero la palabra tiene una función. Diga conmigo, la palabra tiene una función. Y entonces Elías tenía en contra de él todo, pero la palabra te sostiene y te enseña a depender de ella. ¿Qué hubiera pasado si Elías no hubiera confiado en Dios? Ahí lo mata el rey acá. Ahí lo hubiera matado. Pero Dios tenía el regreso de Elías, o sea, cuando iba a decir la otra palabra para que ya lloviera. Pero hasta ese momento no lo sabían. Pero Dios trabaja con el pueblo de Israel para volverlos a su origen. Esa es la intención, volverlos a su origen. Y trabajaba con Elías. Ahora, no se pierda de vista esta parte de que le enseñó Dios. Bueno, la palabra enseña y Dios fue el que le estaba enseñando a Elías, pero también al pueblo. Número 2. Dice en 2 de Timoteo que la palabra es útil para enseñar y es útil para redarguir. Redarguir quiere decir que es una prueba, puede ser una confrontación, convence a quien ha obrado mal. O sea, cuando tú sientes como que algo estás haciendo mal, es el Espíritu Santo que te está diciendo o convenciendo de algo que ya hiciste. ¿Sí? O sea, eso es redarguir. Cuando te dicen es que me redarguyó el corazón Dios. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Que tú te diste cuenta, dices, entonces esto me está pasando por tal cosa, por esta decisión, por esta situación, por lo que tú quieras. Y entonces dices, ¿sabes qué? Es que ya no lo quiero hacer. Algo que tú sabes que está mal, no le pongas nombre al pecado. Tú sabes la acción que puede ser que Dios te hable. Lo que sea. Solamente tú sabes, Dios y tú. Ahí es donde Dios te está redarguyendo. Ahí es donde Dios te está probando, te está confrontando. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estamos alrededor, incluso mi esposa, puede que no sepa cuáles son mis pensamientos, por mucha comunicación que tengamos, pero Dios sí lo sabe.
Mis hijas me conocen, pero ellas no saben todo lo que yo soy o lo que yo hago o a dónde voy o a dónde vengo. Pero Dios sí lo sabe. Cuando Dios te confronta, te está tratando de convencer o decir, porque Él es el que convence de pecado y de juicio. Entonces la palabra es útil para convencernos, para redarguir, para decirte: hermano, te estás desviando, ven, regresa, ya no lo hagas. Te va a llevar a muerte, te va a llevar a pérdida, te va a llevar a soledad, te va a llevar a enfermedad. Ya no lo hagas, regresa, mira, tienes que volver acá, deja esta parte, deja esta amistad, deja etcétera, lo que tengas que dejar, y vuelve por acá. Y es lo que Dios te habla, eso es redarguir. Entonces la palabra trabaja en ambas partes, ¿sí? Cuando la recibes, ahí está trabajando, está llegando hasta lo más profundo. Ahora acompáñame a Primera de Reyes 18, del 17 al 18. Ya habían sido 3 años de no tener agua. Ya habían sido 3 años de estar en el arroyo, en esa zona donde Dios le dijo a Elías. Y entonces Dios le dice a Elías: tienes que regresar y vas a hablar con el rey. Y entonces se hace como un encuentro. Y en el 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué fuerte palabra, hermanos. Te voy a decir por qué. Porque ¿quién es culpable de las cosas que vivimos? ¿El que dijo la palabra o el que ejecuta la palabra? Porque podemos decir: no, mira, hay gente que tiene discernimiento y te dice: si no dejas de hacer esto, te va a pasar esto. No podemos decirlo de esa manera, pero estoy cerrando una plática de 2 horas, por decirlo, ¿no? Y una persona te puede decir eso y tú dices: me pasó porque me dijo. Oye, hermano, lleva una persona a lo mejor, no sé, años haciendo las mismas actividades ilícitas o las mismas actividades malas, y dicen que porque la otra persona le dijo que lo dejara de hacer, fue su palabra la que le está dando la consecuencia. Discúlpame, pero no es así. Esto es lo que le estaba diciendo el rey, porque era más fácil decir que otra persona era la culpable de todo lo que estaba sucediendo alrededor que lo que el rey había permitido introducirse al reino. Un reino está determinado por lo que tú crees. ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Qué has permitido que entre a tu casa? Porque el rey permitió que entrara la idolatría. ¿Tú qué has permitido que entre? ¿La avaricia? ¿La idolatría? ¿La ilegalidad? ¿La deslealtad? ¿Qué has permitido tú que entre a tu casa? A lo mejor ninguna de esas. Y qué bueno, si no has permitido, qué bueno que has ensanchado tu casa. Pero si es tu caso, tú no puedes decir que el profeta o que la persona que está alrededor, que tal persona es la culpable o el culpable. Tú tienes que darte cuenta qué le permitió el acceso a esa casa, a tu casa. ¿En qué momento se lo permitiste? Y lo que quería hacer el profeta era regresarlos al principio, regresarlos a la situación de donde Dios los había sacado. O sea, los había sacado de estar en Egipto, y ahora ellos ya se habían metido otra vez, pero pues nada más fuera de Egipto, con las mismas intenciones, con la misma forma de pensar. O sea, era lo mismo, nada más afuera de Egipto. Pero entonces, yo espero que Dios te esté hablando, hermano. Porque ¿quién es culpable? ¿Dios de las cosas que nos pasa? No me lo diga a mí. ¿Quién es culpable de las situaciones que nos pasan? Porque en verdad es bien sencillo decir: es que Dios no está conmigo, es que Dios permitió, es que Dios. Hermano, volteas para atrás y tiene a lo mejor un mes que ni siquiera abres la Biblia. O puede ser que sí, no lo sé. Tú lo sabes. Y mira, esto sucede 3 años después, sin agua. Cuando Elías regresa y cuando le dice eso el rey a Elías, que por qué los está haciendo de esa manera, 3 años después sin agua. El agua es la palabra, ¿sí? El agua es el verbo, y el verbo es Jesús. O sea, sin la revelación, 3 años, hermanos. Un pueblo, una familia, no nos vamos a ir a un pueblo, una familia que no tiene revelación de parte de Dios, se va a perder. Esto fue 3 años después.
Pero con un día que no tengamos esa dirección, nos podemos equivocar y lamentarlo por generaciones. Con una decisión. Con una decisión. Por eso tenemos que estar cerca de Dios. No para que es que me voy a preparar porque el viernes Dios me va a aprobar. Pues si supiéramos sería así de sencillo. Usted y yo nos tenemos que preparar diario y estar en la presencia, estar en la presencia, estar en la presencia, estar en la presencia, para que cuando llegue esa prueba, entonces Dios pueda aprobarte y tú sepas que la dirección viene de parte de Dios. Porque tiene una función la palabra, y en ti esa palabra, dice la palabra, que no va a regresar vacía. Va a ser para lo que fue enviada, va a ser para lo que fue hecha. Tiene una función. Pero tenemos que estar en la presencia. Por eso dijo Elías: por la palabra de Dios en cuya presencia estoy. Que se escucha hasta como muy presumido, ¿no? Bueno, pues así lo dijo Elías, yo no lo estoy diciendo. En cuya presencia estoy. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: pastor, fíjese que Dios me dijo esto, en cuya presencia estoy? Amén. Imagínese una iglesia en donde todos dijéramos: vamos a empezar a interceder por el municipio, porque en cuya presencia estamos. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿De quién es responsabilidad? ¿De Elías? Bueno, ¿del pastor? Sí, el pastor tiene responsabilidad, claro. Pero yo no tengo responsabilidad de lo que usted no haga, porque yo no puedo hacerlo por usted. Le puedo direccionar, sí. Le puedo ayudar, sí. Le puedo decir, sí. Pero yo no lo puedo hacer por usted. Usted va a vivir sus propios procesos, sus propios desiertos, sus propias responsabilidades. Pero ¿cuál es mi función? Exhortarlo y decirle: si se puede, la presencia de Dios va a estar contigo. Esfuérzate, no te caigas, échale ganas, levanta tus manos, sigue orando, sigue creyendo. Dios está contigo. Dios está contigo, Él no se va a ir. Él está más deseoso de estar contigo que uno de estar con Él. Él quiere, Él te ama, Él te desea. Él está esperando ese horario en el que tú dices: ahora sí, aquí estoy, Señor. Ese es el momento más dulce del día, el momento en el que tú dices: ya valió la pena, ya valió la pena. Y si es en la mañana, mejor. Si es en la tarde, no hay problema. Y si es antes de dormir, también está bien. Pero hazlo. Y es importante. Fíjate, acá buscaba Elías para matarlo. Elías solo escuchaba la voz de Dios. Y dice Santiago que Elías tenía las mismas debilidades como las de nosotros. Y se le encuentra el rey Acab a Elías y no le hizo nada. Ahí lo pudo haber matado. Lo estaba buscando para matarlo, 3 años buscándolo, pero nunca fue al desierto. Porque en el desierto, ahí donde pareciera que hay sufrimiento, es el lugar más seguro, porque ahí dependes de Dios. En el desierto es donde lo buscas como nunca lo has buscado. En el desierto puedes ver las maravillas de parte de Dios. En el desierto el sustento de las personas que menos te imaginas, como dice ahí los cuervos que llegaban, y las personas no son cuervos, por supuesto, pero aquí dice la palabra, hace referencia en cuervos. ¿Por qué hace referencia en cuervos? Porque los cuervos no tienen nada que ver con la palabra. O sea, personas que ni siquiera conocen a Cristo te van a sustentar cuando Dios te da una palabra. No tienen que ser cristianos. Yo estoy esperando a que mi hermano me ayude. Yo estoy esperando que no lo esperes, hermano, porque la provisión de parte de Dios puede llegar de cualquier persona. Y no nada más provisión económica. Una palabra, un trabajo, familia, los doctores que te ayudan, pagues o no pagues, independientemente del tipo de seguridad social que tengas, o si no tienes, de todos modos los doctores te van a ayudar porque es una vocación, conozcan o no conozcan a Dios. Entonces hay personas que te van a sustentar, aún de las personas que tú menos te imaginas, por una palabra. Número 3, hermano, dice la palabra que es útil para corregir. ¿A cuántos le gusta la corrección? Yo no vi ninguna mano levantada. Yo escuché un amén, pero yo no vi ninguna mano levantada, porque creo que a nadie le gusta la corrección. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Gracias. La corrección no es mala. Y hablaba de eso en estos días pasados. Corregir quiere decir enderezar de nuevo o rectificar, reformar o enderezar lo torcido.
Ahorita se me está viniendo algo como ejemplo, y yo sé que lo entendemos todos, pero voy a poner este ejemplo. Cuando un disco de un freno de un carro, obviamente sabemos que las llantas giran y tienen sus balatas, que son las que oprimen el disco. Entonces cuando lo oprimen se somete a temperatura, a presión, y eso hace a que se detenga un auto o las llantas. Cuando tú pisas el freno, el giro del disco empieza a ser presionado, y cuando presiona se calienta. Tras calentamiento de todo el tiempo que tú lo estás usando, sufre desgaste. Ese disco se puede empezar a hacer ondulatorio, se empieza a desgastar, se le pueden hacer unas ciertas como rebabas o como unos hilitos alrededor, y eso ya no permite ser eficiente. Nosotros somos trabajados bajo presión, y bajo presión nos vamos ondulando como esos discos. Nos vamos desgastando, nos van saliendo rebabas. Esas rebabas son como cuando dices, es que ya no quiero, ya tengo mucha presión y hasta quiero decir todas las groserías que me salían antes. Pero llega Dios y te dice, a ver, tranquilo, yo estoy contigo. A ese proceso se le llama rectificar. Se rectifica el disco, es decir, se desbasta todo para que otra vez quede derecho. Bueno, eso es corregir. Dios corrige tu camino. Dios vuelve a hacer todo. Han visto todos los de que estamos aquí, nos dimos cuenta que volvieron a corregir toda la autopista La México-Querétaro, ¿verdad? Nos dimos cuenta, si no pasamos fue por el tráfico, pero de que supimos. Bueno, se corrigió después de años por el desgaste, por la presión que llevó ese camino. Hay desgaste que nosotros tenemos. Es normal, hermano, que te desgaste. Somos personas. Jesús sabía que íbamos a tener un desgaste. Jesús nos preparó, enseñó a sus discípulos. No los enseñó nada más para que pasaran la vida y se reprodujeran porque sí, para ser más cristianos. No, porque sabía que no iba a ser sencillo. Sabía que no iba a ser sencillo. Es sencillo para un papá de familia, para un padre de familia que no tiene trabajo y tiene 3 hijos, 2 hijos y que no sabe qué les va a dar de comer en un mes. Es presión. Y Dios lo sabía, por eso le dijo, yo te voy a sustentar, yo soy tu sustentador. No está diciendo que nos quedemos en casa y no hagamos nada. O sea, esfuérzate y sé valiente. Es más, dice en una parte, dice, sé hombre, le dice a su hijo el rey David a Salomón, le dice, sé hombre y métete a la presencia de Dios. O sea, es presión. Es normal que tengamos presión. Es normal que tengamos ciertas áreas en las que somos oprimidos o ciertas situaciones que pasen en nosotros. Un joven que puede tener problemas en la escuela, que a lo mejor lo están bulleando, que le están haciendo cosas, ¿no es presión? ¿Sabes cuántos jóvenes han dejado de estudiar por esa presión de que son bulleados? A mí cuánto coraje me da cuando bullean a un joven. Me da mucho coraje. Porque yo fui un niño bulleado en la primaria, en la secundaria y una parte en la prepa. Pero me da mucho coraje porque no debería de suceder. Hay muchas generaciones o muchos propósitos prometedores en los jóvenes, y por otra persona que no lo podemos juzgar porque a lo mejor solamente está mal encaminado, problemas en casa, porque a lo mejor la cabeza o la ayuda, cualquiera de los dos no está llevando la presencia a la casa, pues el niño es el reflejo de lo que hay en los papás. No podemos decir que el niño es problema, pero los papás están bien. Discúlpame, hermano, perdón que lo diga así. Los hijos somos reflejo de nuestros padres y nuestros hijos son reflejos de nosotros. ¿Sí? Entonces eso sucede, pero entonces aquí se corrige. Acompáñame a Hebreos 12:11, por favor. Lea conmigo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Entonces la corrección se ejercita. Ya no estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso el papá está corrigiendo al hijo. Por eso le está diciendo, ya no salgas con esos amigos, ya no vayas a ese lugar, mira, ya no hagas eso. A mí me decían mis papás, lo digo abiertamente porque es un testimonio para mí. Yo fumaba y mi papá me decía, no fumes, hijo. Mi papá fumaba y lo dejó un día. Mis papás dejaron de fumar hace como 40 años eso. Y yo empecé a fumar cuando era muy joven, como a los 15 años empecé a fumar. A los 21 años fui a mi encuentro cara a cara y ahí dije, no vuelvo a fumar, y regresé. Y regresando de mi encuentro no volví a fumar.
Pero antes de eso, de mis 15 a mis 21, 22 años, como 23 años, mi papá me decía, mi mamá igual, pero más mi papá me decía, no fumes, no fumes, no fumes. ¿Por qué me decía eso? ¿Para molestarme? Me estaba ejercitando. Me estaba ejercitando. Mi papá me decía eso y mi mamá me corregía en otra área. Uno por un lado, el otro por el otro. Me estaban ejercitando. Porque ¿cómo Dios te va a corregir si ni siquiera aguantas que te digan no fumes? ¿Cómo Dios cuando te diga, oye, esa amistad no, pero tú qué sabes, tú eres del otro siglo, tú qué vas a saber si eres un anticuado? Y más, ¿no? Y ya peor si hablamos de una relación amorosa. No, hombre, ni para qué mencionarlo, ¿no? Porque no vamos a permitir ser corregidos. Se ejercita la corrección, y la corrección por sí misma trae una obediencia. Ay, pastor, ya vamos a entrar a otro tema, por favor. Es que va de la mano, hermano. Y el pueblo de Israel tenía que ser corregido por medio de Dios. Entonces Elías tenía que enderezar lo torcido. Ya se estaba torciendo, ya se había torcido el pueblo de Israel. Entonces, ahora te digo a ti, papá o mamá, atrévete a destorcer a tus hijos. Atrévete a destorcer tu familia, tu entorno, tu atmósfera. Dice un dicho que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? ¿Y por qué mejor no a donde fueres lleva lo que eres? ¿Por qué mejor no lo hacemos diferente? Porque si llegamos y todos están hablando en doble sentido, bueno, pues para que no me sienta afuera, entonces vamos a hablar igual. ¿Por qué mejor no cambiamos las cosas y cuando ellos están haciendo eso, tú te apartas? Oye, ¿qué tienes? Es que no me siento a gusto, no me gusta cómo... Ay, no, simplemente pues ustedes... Dios me sacó de eso. Y no les vas a dar un contexto, pero tú les puedes decir, Dios me sacó de eso, Dios me hizo esto, Dios cambió esto. O simplemente no hacerlo y ya, sin dar explicaciones. Pero hay veces que la atmósfera te envuelve más, o nos puede envolver más que nosotros ser ese cambio de atmósfera. Entonces tú ya puedes definir qué pesa más. ¿Pesa más lo que Dios está haciendo en ti o pesa más la sociedad sobre ti? Y hoy te digo, atrévete a destorcer la sociedad. Es más, atrévete a destorcer esas generaciones, las generaciones que todavía no nacen, tus hijos, tus nietos. Para destorcerlos a ellos cuando todavía no nacen, destuércete tú, para que ellos no nazcan torcidos. ¿Cómo le hago para eso, pastor? Métete en la presencia. Atrévete, hermano. Ahora, no lo vamos a hacer nosotros. Es un respiro, porque no lo vas a hacer tú, el que lo hace es el Espíritu Santo. Es el que nos convence, Él es el que te dice. Si algo Dios te está diciendo el día de hoy, atrévete a hacerlo, porque si te está hablando, te está dando autoridad para corregirlo. Está en nosotros decir sí o decir, estuvo padre la palabra, pero pues hasta aquí no pasa nada. Pero lo que hizo el profeta Elías es de que tomó la palabra y dice que Elías oró con fervor y dijo la palabra que Dios le había dicho, que Dios le había mandado. O sea, con fervor dice, oró, y con fervor dijo, no va a caer una gota de agua. Bueno, a mis palabras, no va a llover, porque iban a ver la mano de Dios. Voy a avanzar porque ya me quedé mucho en esto. Primera de Reyes 18, 21, 30 21, y después me ponen el 30, por favor. Primera de Reyes 18, 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Sabes por qué dijo esto? Porque el pueblo estaba en medio de ellos. Mira, se encuentra con Acab, Elías, y le dice, júntame a todos tus profetas, júntame a todos y hazme y congrégame a todo Israel aquí en el monte, si no me equivoco, el monte Carmelo. Júntalos ahí a todos, nos vemos ahí. Lo quería para matarlo, y Acab obedeció a Elías porque venía de parte de Dios, pero el rey era Acab. Y se ven en el monte y les dice, hagan una hoguera, hay 2 bueyes, agarren uno y van a hacer ofrenda, van a hacer holocausto, lo van a partir en pedacitos y lo van a poner ahí, pongan leña y oren a sus dioses a ver si van para que les encienda la hoguera. 450 entre ellos orando. Dice la palabra que se tasajeaban las manos, el cuerpo, para derramar sangre, para que sus dioses les dijeran lo que tenían que hacer y para que cayera fuego del cielo. Acab se burlaba, Elías se burlaba de ellos.
Ay, sus dioses han de tener otras cosas que hacer más importantes. Ay, sus dioses han de estar en otro lado. O sea, literalmente se burlaba de ellos. No pudieron. No sucedió nada. Cuando Elías llega y le dice, Dios, y empieza a orar, dice que oró fervientemente. Entonces aquí está, y acercándose Elías a todo el pueblo, por eso les dice, ¿van a ir con Baal? Pues ya decídanse, vayan con Baal. ¿Van a ir en pos de Dios? Pues síganlo. O sea, no estén en medio, o aquí o allá, les decía el pueblo, les decía Elías al pueblo. Y el pueblo no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Sobra decirlo, ¿no? En el versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, volvió a hacer el altar ahí a Jehová, a Dios. ¿Por qué? Porque se había arruinado ese altar. Estaba hecho mal. Manda a unas de las personas de los israelitas y le dice, vayan por cuatro cántaros de agua y échenselos al agua. ¿Cuándo va a arder una hoguera con agua? Les dijo, y hagan una zanja alrededor a que escurra el agua. Y empieza a orar a Dios, hermano. Empieza a orar a Dios y cae fuego del cielo y enciende todo. Así es como va a encender en tu vida. Así es como va a encender, porque todo puede estar torcido. Y dice ahí que él arregló lo que estaba torcido. Y tú lo que tienes que hacer es ponerte en la mano de Dios, meterte a la presencia de Dios y decirle, Señor, enciende esa hoguera. Ya no vas a poner un sacrificio, ya no vas a encender otra cosa de ese tipo. El día de hoy lo que tú le estás diciendo, Espíritu Santo, ven a mi vida, direccióname, dime lo que tengo que hacer, corrige a mis hijos, corrige mi matrimonio, vuélveme a lo que tengo que hacer. Y hasta más difícil tú lo pones y dices, es que esto no va a encender. Pues no me importa, es más, ahora invito a mis sobrinos, ahora invito a mis nietos, ahora invito a mi, etcétera. Y ellos van a ver cómo Dios los va a sanar, cómo Dios los va a levantar. Pero tú ya oraste, ya te metiste. Cayó fuego del cielo, hermanos. Por una palabra tiene una función. Cuando te atreves a dar o recibir la palabra, corriges, recibes, reformas, rectificas. Algo sucede, algo poderoso sucede. Y número 4, la palabra dice que es útil para instruir. Instruir tiene que ver con una tutoría o entrenamiento. Instruir viene de una palabra que es paideía, y que quiere decir, bueno, se utiliza esta palabra más que transmitir información. En la cultura griega antigua, la paideía era el sistema de educación y formación integral de un niño. O sea, tenemos que trabajar con nuestros hijos. Tenemos que trabajar con nuestros hijos. O sea, la paideía no estaba hablando de nada más corregir. Sí, es útil para instruir, es decir, corrígelo desde niño. No recuerdo exactamente la palabra, pero dice que corrijas a los niños de jóvenes. No recuerdo exactamente, pero dice que los corrijamos de niños para que de adultos sean. No recuerdo, por ahí si alguien me puede buscar la palabra o la cita. Búsquenmela y para ponerla. Por favor, alguien que me haga el favor. Ahora, no consistía solo en memorizar datos, sino en moldear el carácter, la moral y la conducta. Instruir se trata de eso. Instruir no es enseñar. Cuando tú vas a la escuela te dicen 2 por 2 son 4. ¿Sí o no? Y yo cuando iba a la primaria yo decía, ¿y eso de qué me va a servir en la vida? Pero ya cuando fui grande y que me pagaban más o me pagaban menos, decía, ay, entonces 2 por 2 son 4, ¿ah? Que me gusta multiplicar, prefiero multiplicar que sumar. ¿Verdad que sí? Entonces ahí te das cuenta que una cosa es enseñar y otra cosa es instruir. ¿En dónde voy a aplicar la multiplicación y en dónde voy a aplicar? Bueno, es un ejemplo nada más. Pero instruirte, tú vas a saber, cuando eres instruido, tú sabes en dónde aplicar lo que ya aprendiste, lo que ya te enseñaron, lo que ya hiciste. Ahí está, mira, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Acá sucedió lo contrario. ¿Por qué? Porque el rey y las familias se dejaron influenciar por todo el contexto del sistema. Gracias. Entonces se trataba de moldear el carácter, de moldear la moral y de moldear la conducta. Esto también tiene que ver con entrenamiento y disciplina.
La instrucción tiene que ver con entrenamiento y disciplina. Muchas veces nosotros podemos estarnos desviando porque no nos sometemos a disciplina. Disciplina no es golpear, hermanos. Disciplina no es regañar. Disciplina es corregirte y someterte bajo una autoridad y decir, sí, he fallado en esto, o en esto no me ha salido tan bien, o dime, ¿cómo voy? Porque no sé, a lo mejor has visto jóvenes, o bueno, ciertas personas, no jóvenes, cualquier persona que va manejando y va a la mitad del carril, no se dan cuenta que van a la mitad del carril. Cuando alguien le pita, así bonito, no feo, porque feo le da el volantazo. Cuando alguien le pita, es corregido. Hasta se enojan, ¿verdad? Porque dice que a nadie le gusta la corrección. Pero es una instrucción. ¿Por qué? Porque no se da cuenta. Entonces tú dices, a lo mejor yo voy a mitad de carril, pero no me he dado cuenta. O sea, yo no veo las líneas. Los que manejamos entendemos eso, porque hay veces que cuando ya llevas horas manejando, pierdes como el contexto, ¿no? Y más si vas cansado. Entonces tú tienes que decir, oye, ¿cómo voy? Vas bien, vas muy rápido, vas muy lento, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, hablando de la conducción en tu vida. Puedes someterte sobre una autoridad y decirle, ¿cómo voy? Ayúdame. No es porque sea mejor que tú, hermano. No es porque sea mejor que tú, es porque tiene una cierta autoridad y porque tiene algo fuera de tu vida, porque cuando estás dentro del problema no te das cuenta del problema. Pero ¿quién se somete a la disciplina? ¿O cuántos de nosotros podrían decir, pastor, yo cada mes voy con usted para que me corrija? Bueno, no tienen que ir todos conmigo, ¿eh? Yo voy con mi pastor, para que sepa, y nos sometemos a disciplina. Entonces, la palabra es útil para instruir, y es formar, moldear carácter, moral y conducta. Entonces, los israelitas necesitaban una reforma, adoraban a los Baales y necesitaban ser disciplinados. Ahora, acompáñame 2 de Reyes 18, 36, 40. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahí sucedió algo, ahí fue donde ellos se dieron cuenta. Entonces Elías, fíjate lo que le dice. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas, eran 450 de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. ¿Y ahí qué? ¿Por qué los degolló? Porque en nuestra mente está la desviación. En nuestra mente está la desviación. Nosotros podemos someternos a la presencia, pero estamos escuchando a la persona incorrecta. No vamos a hacer lo que Dios nos diga, vamos a hacer lo que la otra persona nos está diciendo. Por eso tenemos que cortar, cambiar, renovar nuestra forma de pensar. En Romanos dice, renovaos vuestro entendimiento. Por eso los degolló a los 450. Póngase de pie conmigo, por favor. Pueden ponerme la que tenemos la adoración por favor. Se me fue. Mira, Dios hace maravillas para disciplinarlos y para volver a reformarnos. La palabra tiene una función específica y hoy Dios te va a llevar a otra dimensión. Hoy Dios te va a llevar a otra dimensión para que tú puedas percibir cómo la palabra está haciendo una función en ti. Porque la función de Dios o la función de la palabra no es que tú te sientas triste. Si te sientes triste para que seas corregido, está bien, porque Dios te va a levantar. Si te sientes alegre para que haga su función y cambie esa situación, está bien. Si te sientes enojado porque dices, es que yo no sabía, no me había dado cuenta que había hecho esto, que me estaba llevando a mal, está bien.
siempre y cuando la palabra haga su función. No solo es que la leas, la palabra, es que seas inspirado por Él y que te atreves a ser diferente en su presencia. Su presencia en ese entonces, dice más adelante en Segunda de Reyes, dice más adelante que cuando estaba Elías con Dios, dice que empezó a caer, hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Dice que hubo fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Pero dice que era un sonido apacible, y ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Dios es esa persona, es un Padre bueno que cuando tú estás más acelerado, Él llega con una porción de aire hacia ti, hacia adentro de ti, que empieza a darte una satisfacción, empieza a darte una paz en tu corazón, empieza a darte un discernimiento en tu vida. Empieza a ver algo en tu vida en el que tú sientes como dices, algo está pasando, ya no quiero hacer lo mismo. Tu mente te dice, a lo mejor tu disciplina no sucede, pero disciplínate, disciplínate. Y dice que te atrevas a ser diferente en su presencia, para enseñar, para redarguir, para corregir, hermano, para instruir. Déjate enseñar, déjate corregir, déjate redarguir, déjate instruir. Sométete a la instrucción, sométete a la presencia de Dios. Muchas veces, o la mayoría, no vas a escuchar lo que quisieras escuchar, pero vas a escuchar de parte de Dios lo que te conviene. Pero ese ruido, ese sonido apacible es aquel que te va a dar la instrucción correcta. Sube un poquito más el volumen, por favor. Porque esa instrucción no es una instrucción que te va a doler el corazón. Es una instrucción que te va a enseñar que Dios no es malo, que cuando permitió que se fuera el agua y que no lloviera en 3 años y medio, era porque cuando regresara la lluvia, todo el pueblo iba a volver a creer en Él. Porque no hay ídolo que pueda hacer lo que hace nuestro Dios. Porque no hay nada que pueda llevarlo, que no hay provisión que pueda sostener esa satisfacción en tu corazón, más que la provisión del cielo. Y repito, no es dinero. Déjalo que Él te hable, hermano. Cierra tus ojos ahí conmigo y deja que Él te hable. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Pueden haber vientos, terremotos, fuego, pero Él es un silbido apacible. Pero Él es un silbido apacible. Pueden pasar allá afuera muchas cosas. Puedes escuchar malas noticias. Puedes ver lo que sea. Pérdidas, choques, robos, secuestros, muertes. Pero Dios es un silbido apacible. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí y Él no va a dejar a que tú te vayas como llegaste. Porque Él quiere enseñarte y quiere meterse con esa dulzura en tu corazón para que tú puedas escuchar lo que Él quiere decirte, la función que quiere que suceda en ti para que algo pase en tu vida. Para que algo pase en tu vida. Deja que te toque, porque va a empezar a sanar tu corazón. Deja que te toque, porque va a empezar a sanar tus pensamientos. Puedo percibir pensamientos de muerte, pensamientos de ya no querer vivir. Y Él te va a cambiar ese pensamiento, te va a sanar en tu alma. Te va a sanar. Probablemente levantaste pequeños idolitos o grandes ídolos a tu alrededor. Y no me refiero a una imagen, no me refiero a una escultura. Me refiero a situaciones, a personas, a cosas que pusiste en tu corazón. Entrégaselo a Dios. Con esa dulzura, con ese silbido apacible. Dile: Señor, perdóname. Perdóname. Porque quité los ojos de ti y los puse en lo que Dios te diga. Perdóname, Señor.
Y dile: hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo con mi corazón a ti. Dile: un día te recibí como mi Señor y Salvador, pero no me he sometido a disciplina. Deja que Él te discipline con ese silbido apacible, no la disciplina que como padres o como humanos conocemos. Con esa dulzura que Él es el que empieza a hablarte de una forma que nunca había sentido. Deja que Él te toque, hermano. Deja que Él te toque. Jezabel representa un nivel de idolatría, un nivel de manipulación, representa un nivel de deslealtad, representa el no seguir a Dios y seguir el sistema en nuestra vida. Repite conmigo: en el nombre de Jesús, hoy rechazo y le doy la espalda a todo espíritu jezabélico. Me declaro libre por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. El sistema no me va a manipular y no voy a permitir que mi corazón sea lleno de idolatría. No voy a generar ídolos, mas sí la presencia de Dios me va a instruir, me va a corregir, me va a redarguir y me va a enseñar. Deja que ese soplo apacible, que ese silbido apacible te llene, que ese silbido apacible te llene. Hermanos, vamos a pasar a un tiempo importante, pero no sin antes quiero preguntar si hay aquí alguien que nos acompañe por primera vez, que nos visite hoy por primera vez. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, me gustaría que por favor me acompañaran a la palabra, a Génesis 14, del 18 al 20, por favor. Génesis 14, del 18 al 20. Bien. Aquí nos platica la historia de cuando Abraham fue a pelear con los reyes para rescatar a su sobrino Lot. Y después de la batalla, dice la cita: también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recobrado. Con lo que nos ha predicado nuestro pastor la semana pasada, ahí está, Dios me hablaba que así como Abraham pasó un tiempo en el desierto, no sé si recuerden que él vivió en el desierto muchísimo tiempo y que la tierra prometida estaba cerca del desierto, pero que Abraham entendió una cosa, que el proceso, la batalla, la guerra y la victoria se honran. Entonces, cuando pasó esta guerra y él recuperó a su sobrino, él honró a Melquisedec, que era el sacerdote de Dios, y le entregó el diezmo.
De la misma manera, con todo lo que nos platicaba nuestro pastor, si estás pasando no sé qué proceso, qué corrección, qué desierto o qué victoria, eso también se honra, ¿sí? Y se honra con lo que Dios nos ha dado. Tal vez la cosecha de toda esa tribulación que has pasado es poca, pero tú dásela a Dios. ¿Por qué? Por honra. Porque de alguna manera Dios, de todos los procesos, de todas las correcciones, de todos los problemas, Dios nos va a sacar y nos va a sacar victoriosos. Entonces, de lo que Dios te haya bendecido esta semana, yo te invito a que te acerques, des tu siembra, des tu semilla, des tu ofrenda o des tu diezmo con un corazón agradecido, porque Dios te ha traído esta semana en bendición. Eres la llama que enciende mi ser, mi protector y mi consuelo. Bien, y si tú ya pasaste a tu ofrenda o fue para ti más cómodo, es más fácil transferirlo, también está muy bien, y te invito a que te pongas de pie, levantes tu mano izquierda con la autoridad que Dios ya te dio. Y bendigo esta semana, Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí, aún por los que no han podido venir, Señor. Yo sé que en cualquier proceso que estén, tú estás con ellos, Señor. Te doy gracias porque sé que esta semana es una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de recoger cosechas, Señor, que tú los sorprenderás, Señor, a tus hijos, a tus escogidos, y tú proveerás a cada uno, Señor, en su trabajo, en su escuela, su emprendimiento, su negocio, Señor, sus entradas y salidas, Señor, que ellos son bendecidos. Hoy, Señor, yo declaro gracia sobre gracia en cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos son vistos diferentes, Señor, que puertas se abrirán, que ellos son especiales, y a donde que ellos vayan, Señor, y pise la planta de sus pies, Señor, tu poder va con ellos, tu presencia, Señor, que ellos cambian ambientes al entrar a cada puerta, Señor, porque tú estás con ellos. Bendigo sus semanas, sus finanzas, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Cuántos libres hay aquí? Nunca esperé ese encuentro tan maravilloso. Dios restauró mi vida. Dios es real. Dios se va a lo más profundo de nuestro corazón y nos sana desde adentro, desde niños, para que podamos vivir de una forma plena. Yo sentí que Dios me había abandonado. Me demostró, me enseñó que no es cierto, que está ahí con nosotros todos los momentos. Y este día lo escogió para que yo estuviera con él. Amén. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Tan bonito que nos permite hacer este tipo de encuentros. ¿Para qué? Para que Dios está muy interesado en transformar tu vida. Y a través de esta experiencia, hermanos, yo se los digo por testimonio, a través de esta experiencia, y yo sé que aquí hay muchas personas que han ido, su vida no volvió a ser la misma. No volvió a ser la misma porque Dios transforma, y gracias a Dios que nos permite hacer este tipo de reuniones. Es una bendición que esta casa hace, hermanos. Así que yo les invito, les exhorto que si ustedes tienen a alguien que saben que todo mundo lo necesitamos, la verdad, todo mundo, pero si ustedes tienen a alguien en la cabeza que quiere hablarles, que quiere invitarles a este encuentro, les exhorto que lo inviten. Ustedes, los que no han ido, vayan. Hermanos, es una bendición. No vuelven a ser las mismas personas porque Dios transforma nuestro pensamiento. Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, y este encuentro cara a cara es la oportunidad perfecta de que tú tengas esa experiencia con Dios y con el Espíritu Santo.
Así que, bueno, ahí tenemos las fechas, son el 25 y 26 de julio. Bueno, para tener este encuentro se hacen primeramente unas clases que son las clases del nuevo nacimiento. Entonces, en estas fechas, estén muy al pendiente si ustedes quieren ir. Les vamos a ir dando las fechas. Ok. Comienzan el domingo 28, ¿vale? De este mes. Comienzan el domingo 28. Para quien quiera asistir, se pueden acercar con Sara para ir haciendo sus pagos previos. Y pues bueno, es una invitación a todo mundo, hermanos, a todo mundo. Y pues bueno, les exhorto a que vayan, ¿vale? Muchas gracias. Sí, bueno, ¿y cuántos jóvenes hay aquí? Todos somos jóvenes. Bueno, pues ya está la fecha de Apasionados, que es una reunión más que nada dirigida a jóvenes para que Dios nos habla de diferente manera, y este congreso es para que Dios tiene algo que decirte. Y Dios tiene tantas maneras de hablar que yo en lo personal, mi testimonio, cada que voy, yo siento como Dios casi es como: tú, joven, tú tienes un propósito. Entonces yo los exhorto a que vayan. Es algo increíble, es algo en donde la presencia se mueve impresionante. Somos varios jóvenes, son todas las sedes, incluso iglesias de otros lados. Es una fiesta en donde todos vamos a exaltar a Dios con júbilo, con gozo, en donde ahí no importa si te pega el de al lado, si te pega el del otro lado, no, tú vas a exaltar a Dios, y Dios te habla de una manera en donde dices: sí, Dios, aquí quiero estar y quiero estar contigo. Las fechas son el 17, el 18 y el 19 de julio, en donde también ya los boletos ya están disponibles con mi hermana Sara, que está por allá, para que vayan apartando su boleto. Es algo que no se pueden perder, es algo que cambia vidas, cambia la vida de los jóvenes, es algo que muchas veces no sabemos que necesitamos, algo que Dios sabe el momento en donde lo necesitamos. También les exhorto a que inviten a alguien, inviten a un amigo, que diga: oye, vamos, se pone diferente, porque es algo diferente que hay que hacer para Dios. Entonces yo los exhorto a que vayan y no se lo pueden perder. Vamos, pues se va a poner muy padre, la verdad. Muchas gracias. Sí. El próximo 21, es decir, en 2 semanas, es el Día del Padre, pero aquí hacemos una reunión especial que le llamamos Un Dios Muy Padre. Es mismo horario, misma reunión, pero véngase, invite a su esposo, al papá, a la cabeza de casa, pero vénganse todos, invitan a alguien, no sé, va a ser algo bonito que cada año preparamos, y pues todos están cordialmente invitados. Es en 2 semanas. Y 8 días después, como ya le dije a mi hermana, es las clases de nuevo nacimiento. Son 3 clases: preencuentro y encuentro. ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos de pie para terminar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia y por ese servido apacible, Señor, que nos has dado en el corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que con la bendición del Padre, Señor, que los formó, los puedas hablar, porque tú conoces cada una de los problemas o las situaciones que pueden haber, cada una de los desafíos que pueden tener. Te doy gracias porque tú eres esa persona, Padre, que nos habla, que nos enseña, pero también que nos ama y que nos corrige con amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que terminemos, antes de que se vaya, ¿quieren escuchar un testimonio? ¿Sí? Tome su lugar, 1 minuto. Vamos a escuchar un testimonio poderoso de sanidad. Cómo es que Dios trabaja para que vea el poder que Dios tiene. Y bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Buenos días, hermosa iglesia, gente nueva de las Naciones, Tultepec. Mi nombre es Horacio. Yo vengo de grupos de familia Al-Anon.
¿Por qué les digo esto? Porque yo me he subido a tribunas a decirles que Dios vive en mí, que soy un templo de Dios. ¿Sale? Entonces un día Dios me dijo: si tú eres un templo donde yo estoy, ¿por qué no me alimentas bien? ¿Por qué no me tratas bonito? Y en diciembre me declararon prediabético. ¿Qué tuve que hacer? Cambiar mis hábitos alimenticios. Yo pensaba que con subir y bajar la escalera ya hacía ejercicio. Yo iba en la moto al Oxxo. Sin embargo, ahora ya hago ejercicio. Ya me preparo mis desayunos sanos temprano. Porque bien dijo ahorita la palabra tiene mucho peso. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Si Dios vive en mí, tengo que alimentarlo bien, espiritualmente. También quiero honrar al señor Juanito y a su esposa, a Emanuel. Con esto quiero decirles que la oración tiene mucho poder. Yo antes decía: voy a orar por tal persona, pero no lo hacía con esa conciencia de que la oración tiene mucho poder. Ahorita ya no estoy tomando ningún medicamento, gracias a Dios, gracias a la oración. Me estoy enfocando en mí. Estoy enfocado en ese Dios que vive en mí. Quiero compartirles que después de todo esto están pasando cosas maravillosas en mi vida. Quiero agradecerle a esta hermosa iglesia todo lo que han hecho por mí. Gracias, pastor. Antes de que te vayas, él es un amigo de nosotros. Él es el dueño del lugar que nos hace favor de rentarnos para dar la palabra, para poder reunirnos. Fue una puerta abierta cuando nosotros estuvimos buscando un lugar para crecer un poco más o mucho más. Y el día de hoy él da testimonio de cómo Dios lo sanó de esa área de la diabetes. El día de hoy, no sé si te has tomado los niveles. ¿Qué niveles manejas en estos días? Mis niveles ya están normales. Estoy manejando 104 de glucosa. Y en esta glucosilada, ¿cómo se llama? Salí en 42. ¿Y en cuánto estabas en diciembre? 335. En ese entonces, de ese tiempo para acá, recuerdo que me platicó y estaba, pues obviamente cualquier persona como nosotros llega desesperado y esa desesperación me dice: es que me dijeron que soy prediabético. Y le digo: tranquilo, ¿verdad? Le digo: tranquilo, vamos a orar. Oramos por él y todo. Como un mes después me dice: ya se me bajaron los niveles, ya no tengo. O sea, fue algo así que Dios hizo en él, pero hizo dos cosas. Una, transformó sus hábitos, como él ya bien lo comentó, pero la más importante es que Dios hizo el milagro y transformó su forma de pensar en sus hábitos personales, y Dios está haciendo las cosas completas, y yo espero que eso va a suceder también completo en él. Van a bajar completamente sus niveles para que esté bien, lo creemos, y quiero decirle, hermano, porque creo que ha habido autoridad en esto. Hay varias personas que ha sucedido eso. La primera que conocí antes de abrir la iglesia fue mi mamá, que Dios obró en el área de prediabetes. Mi hermana Olguita, Horacio, y no sé si a alguna otra persona le ha sucedido, pero hay autoridad. Si usted tiene problemas de glucosa alta, de diabetes o de prediabetes, le voy a decir que se ponga de este lado al terminar. Ya estamos terminando, ya terminamos la reunión, pero puede ponerse de este lado y vamos a orar por usted, porque creo que hay autoridad en esa área y podemos orar por esas personas, por las personas que tengan problemas de diabetes. Ahorita terminando, se viene aquí adelante y podemos orar por usted. Entonces, lo va a decir: cuando usted celebra un milagro, es porque está dándole la bienvenida al siguiente. Denle un aplauso a Dios, porque la gloria es para Dios. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones.